El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, mucha gente cree que el ser humano difiere del animal solo por su capacidad para razonar y pensar. Sin embargo, hoy por hoy, frecuentemente en las noticias escuchamos de casos realmente horrendos que ni siquiera un animal podría cometer. Y es que hay personas que, aun teniendo el rostro de un ser humano, en sus actos y conducta son peores que un animal. Hermano, si el hombre no vive como un ser humano, no se diferenciará de un animal. Es lo que menciona la Biblia en la parte final de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18, que dice: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Este pasaje fue escrito hace miles de años. Imaginen cómo será hoy en día que el mundo esté impregnado y plagado de pecado. Ayer escuché en las noticias que una mujer de nacionalidad francesa mataba a sus hijos apenas nacían. 8 veces lo hizo así. La noticia ya era pasada, pero recién la escuché ayer. Repito, como no tenía ingresos para sustentar ni dar educación a sus hijos, los mataba al momento de nacer. La pregunta es: ¿cómo puede suceder esto? Esta mujer mató repetidamente a sus hijos al momento de nacer. Incluso los leones no hacen esto. Sin embargo, hoy en día, este nefasto suceso acontece en forma repetida alrededor del mundo. Lo hemos escuchado muchas veces. Al leer esto, podemos ver que no solo es la capacidad para razonar la que diferencia al ser humano del animal. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano como único? ¿Y qué lo diferencia del animal? Es el espíritu. Para usar una expresión más conocida, es el corazón. Dios ha puesto la semilla de vida en el núcleo del órgano principal del ser humano, es decir, la ha puesto en el corazón. Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su corazón y la semilla de vida se activa. Eso significa que su espíritu, que estaba muerto debido al pecado de Adán, vuelve a nacer. En ese momento, el Espíritu Santo lo capacita para vivir una vida como hijo de Dios. Aun cuando el hombre posee una capacidad superior de pensamiento, si su mente está controlada por Satanás, su destino final será el infierno. Espero que al escuchar y poner en práctica estas prédicas, lleguen a oír claramente la voz del Espíritu Santo y así vivan una verdadera vida cristiana como hijos e hijas de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al igual que Dios se agradó al momento de formar a Adán, pueda asimismo complacerse con cada uno de ustedes. Hermanos, en el último mensaje hablamos de las diferentes clases de pensamientos carnales. Hoy les compartiré los tipos de pensamientos carnales que pueden entrar a su mente de acuerdo a su medida de fe. Pero antes vamos a hablar de la forma en la que la voz del Espíritu Santo y la de Satanás influyen en su mente. Es muy importante que entiendan esto. Hermano, el Espíritu Santo mora en el corazón de los hijos de Dios y hace de él su templo.
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 menciona: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, los hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, son templo de Dios. ¿Saben esto? ¿Verdad? Bueno, si no lo sabían, ahora ya lo saben. Por favor, recuérdenlo siempre. Como les decía, el Espíritu Santo le recuerda la palabra de Dios, es decir, la verdad. El Dios Trino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en su corazón. Por eso, jamás deberá contaminar, ensuciar o manchar su corazón. Recuerde que este pasaje de Primera de Corintios implícitamente señala que no será salvo si corrompe su corazón. Si peca, contaminará el templo que es su corazón. Hermano, si Dios no tolera que ensucien su templo físico, vale decir, el local que ocupa la iglesia, imagine entonces si podría aceptar que contaminar el templo que es su corazón. Nunca lo toleraría. Por eso, si corrompe su corazón, no podrá comunicarse con Dios y por ende no oirá la voz del Espíritu Santo. En el caso de los nuevos creyentes, si obedecen la palabra de Dios, podrán escuchar la voz del Espíritu Santo. No obstante, incluso si usted es pastor o líder, pero contamine el templo, que es su cuerpo, no oirá la voz del Espíritu Santo, y Dios no lo podrá proteger. Todos saben que el Espíritu Santo vive en su interior. Todos saben eso, ¿verdad? Pregunto entonces, si lo saben, ¿cómo pueden ensuciar o corromper su templo, que es su corazón? Aquellos que lo hacen, por favor mediten en esto. Oren fervientemente y pregúntense qué clase de creyentes son. Reflexionen seriamente en esto. ¿Es usted realmente salvo o no? ¿Se esfuerza por despojarse de su naturaleza pecaminosa o prefiere pecar? Ahora bien, Satanás no está dentro de su corazón. No es omnipresente, es decir, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Influye o controla al ser humano desde fuera. Efesios capítulo 2, versículo 2 señala: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Prosigue la Escritura, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, hermanos, ustedes andaban siguiendo la corriente de este mundo. Hermano, su estilo de vida y sus acciones definen si ama a Dios o ama al mundo. Si busca los placeres o diversiones del mundo, ¿cree que Dios responderá a su oración? ¡Claro que no! No habrá evidencia alguna que ama a Dios. Si ve televisión casi todo el día, ¿cree usted que su mente se va a limpiar? No, no lo va a hacer. Todo lo contrario. El deseo por el mundo, sus patrones de pensamiento y escala de valores se impregnarán en su mente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la codicia por lo material entrará a su mente. Lo alejarán de su vida de fe. Más aún, lo harán pensar que alcanzar la santidad es una utopía, una simple quimera. Sin embargo, la Biblia dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si ama al mundo, eso evidenciará que no ama a Dios. No lo podrá amar. Por eso, algunos sanan luego de haber recibido una sola vez la oración, mientras que otros no lo hacen. Hay una diferencia. Y lo menciona el pasaje. Lo repito, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tal como señala la Escritura, Satanás obra en el aire, al igual que las ondas de la radio. El enemigo esparce sus ondas de maldad en esa área. La mentira y falsedad que hay en el corazón del ser humano actuarán como una antena receptora de la voz de Satanás. La maldad que hay en su interior hará que oiga la voz del enemigo. Es decir, Satanás influirá en su mente y en sus acciones a través de sus pensamientos carnales. Estos pensamientos se originan en los valores equivocados y falsos que ha ingresado a su mente y los ha guardado en su memoria. Repito, es a través de esos pensamientos carnales que Satanás influye en la mente de las personas. Un ejemplo, los pensamientos del ser humano pueden ser comparados con la puerta de ingreso a una casa. Cuando usted entra en su casa, abre primero la puerta principal, luego pasa por la sala y finalmente llega a su dormitorio. En esta descripción, sus pensamientos son como la puerta principal. Suponga que la parte más importante de su casa es el dormitorio y que para llegar allí deberá pasar primero por la puerta principal. Ahora bien, el dueño está en el dormitorio. Solo después de atravesar la puerta de ingreso podrá entrar en la casa y llegar al dormitorio, ¿verdad? Reitero, esta puerta de entrada la podemos comparar con los pensamientos del ser humano. Todos tenemos esa puerta, ¿verdad? Son los pensamientos, vale decir, es una puerta espiritual. Y el dormitorio principal es su corazón. A Satanás lo podemos comparar como un ladrón. Este ladrón está esperando fuera de la casa para entrar por la puerta y robar. Espera que alguien le abra la puerta. Sí, hermano. Satanás siempre intentará entrar en su corazón y en su mente a fin de controlar sus acciones. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jóvenes, señoritas y hermanos en general, Satanás lo está acechando para devorarlo y acabar con usted y con su familia. Incubar pensamientos carnales es lo mismo que abrirle de par en par la puerta de entrada de su casa al ladrón e invitarlo a ingresar. Cuando el ser humano le abre la puerta a Satanás, es decir, cuando tiene pensamientos carnales, Satanás procurará llegar a su corazón a través de esos pensamientos. Hará todo lo posible por llegar a su corazón porque allí se encuentra la semilla de vida. Por otro lado, el Espíritu Santo está en su corazón, no afuera, sino dentro de su corazón. Satanás rige sobre los aires y el Espíritu Santo mora en su corazón. Continuando con el ejemplo, el Espíritu Santo se encuentra ocupando el dormitorio principal de la casa, que es su corazón, y Satanás es el ladrón que está buscando cómo entrar a la casa para robarle todo. Ahora bien, como el Espíritu Santo mora en su corazón, le habla a través de la palabra de Dios que ha cultivado en su interior. No tiene que pasar por la puerta de sus pensamientos para entrar a su morada, ya que está en su interior. Es decir, en su corazón. El Espíritu Santo ya mora en su interior, por lo que no requiere entrar a su corazón. Ya está en él. Le habla directamente desde su corazón. ¿Entienden ahora por qué Satanás busca controlar sus pensamientos mientras que el Espíritu Santo controla su corazón? Al escuchar esto, no se confunda con el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le pregunto, ¿quién está llamando a la puerta? Es nuestro Señor Jesucristo. Así que no se confunda. Prosigue el pasaje. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto lo dice el Señor. Ahora bien, ¿qué significa?
Esta palabra es para los que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso el Señor no puede permanecer en ellos. Pero en el caso de ustedes, el Señor ya ha entrado a su corazón por la puerta de sus pensamientos. Estar a la puerta y llamar significa que el Señor está tocando la puerta de sus pensamientos antes de entrar a su corazón. Por ejemplo, a través de las prédicas, el Señor le habla de la salvación y también de la vida eterna. Así toca la puerta de los pensamientos del ser humano. En esta iglesia, Dios muestra su poder, su inmenso poder a través de señales, milagros y prodigios que no son concebibles por el razonamiento humano. Para los que aún no han aceptado al Señor Jesucristo y no creen en Dios como Creador, he predicado una serie en base al libro de Génesis. Eso los ayudará a derribar todo argumento filosófico o científico que les impida creer en Dios. Hermanos, si alguno de sus familiares aún no cree en Dios ni ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, muéstrele las señales y prodigios que Dios manifiesta en esta iglesia. Yo sé que muchos se esfuerzan por traer a sus familiares inconversos a la iglesia. Ustedes son como ángeles enviados del cielo para traer a su familia aún no convertida a Cristo. Al ver esos milagros del poder de Dios, les digo algo, todo argumento de incredulidad se derribará y entenderán que Dios está vivo, que Dios vive. Y para los que ya creen en Dios, el experimentar el verdadero poder de Dios será una gran oportunidad para renovar y crecer en su medida de fe. Incluso los que nos visitan del extranjero saben que en esta iglesia, en especial en los retiros de verano, se manifiestan milagros y poderosas señales de Dios Creador. De ahí que aquellos que tienen su corazón dispuesto creerán en la crucifixión y en la resurrección como un hecho real. Creerán que Dios vive y que después de esta vida hay un cielo y un infierno. Así aceptarán las buenas nuevas del Evangelio. Abrirán sus mentes y el Señor entrará en sus corazones. Hermanos, en la década de los años 80, cuando predicaba, no era difícil guiar a muchos a los pies del Señor Jesucristo. Los que se oponían abiertamente al Evangelio no eran una excepción. Un ejemplo eran los budistas. En una ocasión conocí a un budista recalcitrante y me dijo que dentro de la organización ocupaba una posición o cargo de importancia, pero que en el fondo no creía ni en Dios ni en el budismo, y que por eso era inútil que le hablara de Dios ni del Señor. Me dije que debía estar fingiendo, y en 30 minutos de conversación derribé todos sus argumentos. Solo 30 minutos bastaron para que admitiera la existencia de Dios. No fue difícil, tan solo se requiere rebatir esas teorías filosóficas humanistas. Ahora bien, hay quienes por orgullo o por maldad niegan esto, aún habiéndoselos probado. No obstante, la mayoría al final admite la existencia de Dios. Evangelizar es algo fácil y su primer reto es su propia familia. Evangelícela a través de su propio testimonio. A los que no creen en Dios, muéstrenles las evidencias de Dios Creador. Explíquenles de manera simple y sencilla para que puedan entender por qué Jesús es el Cristo. Así los ayudará a derribar todo argumento teórico y filosófico que han formado en su mente. Y cuando acepten el Evangelio y abran su mente, el Señor entrará en sus corazones. Más precisamente será el Espíritu Santo. Luego de ello, el Espíritu Santo morará para siempre en su interior.
El Espíritu Santo no entrará en usted a través de sus pensamientos o de su mente. El Espíritu Santo mora en su corazón, dentro de su cuerpo. Por eso no precisa entrar, porque ya está dentro. Sin embargo, Satanás está en los aires donde mantiene su poder. Por eso no vive dentro del ser humano. ¿Quién es el que entra en el ser humano y lo posee? Son los demonios. Los demonios accionan en esta tierra. Por eso, si los llama, entrarán en usted. No obstante, Satanás y el diablo se encuentran en los aires y ahí mantienen su poder. Hay quienes a menudo me piden que eche fuera al diablo de su corazón. Le pregunto, ¿usted cree que el diablo se confinaría a estar en un espacio tan pequeño como su corazón? Me parece que no han escuchado mis anteriores prédicas. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo
les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.